La visión de Andrés Oppenheimer. Andrés Oppenheimer, muy buenos días. Hola Ivonne, gusto en saludarte. Igualmente, Andrés, Y tienes reflexiones que hoy, compartirnos sobre este encuentro que se realiza hoy en México. así es, Ivonne. Hoy se produce la reunión entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, sobre la crisis migratoria. Y es una reunión, yo te diría, importante. Tú sabes que yo soy bastante escéptico de todas estas reuniones diplomáticas, pero esta vez la cosa va mucho más allá de la relación de México con Estados Unidos porque estamos en medio de un problema mundial. Te explico. Como tú sabes, hay una crisis fronteriza. En diciembre, el número de migrantes sin documentos llegó a una cifra sin precedentes. Y ahora, en el Congreso de Estados Unidos, los republicanos que controlan la Cámara Baja están amenazando con negarle al presidente Biden un paquete de 100.000 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania y a Israel si no se toman medidas mucho más duras para frenar la inmigración de indocumentados en la frontera. En otras palabras, Iván, es un tema muy crítico porque acá no está solo en juego la relación de Estados Unidos con México, sino la relación de Estados Unidos con el mundo, y esto está ocurriendo en un año electoral, en un año en que el presidente Biden eh, puede hasta perder las elecciones por este tema migratorio. Y Biden está entre la espada y la pared, porque por un lado no puede permitir que se reduzca la ayuda de Estados Unidos a Ucrania y a Claro. Israel, porque eso de alguna manera ha sido una de las columnas vertebrales de su política exterior y uno de sus principales méritos eh, para de cara a las próximas elecciones, haber restablecido, digamos, la postura firme de Estados Unidos ante la invasión de Rusia a Ucrania, en comparación con la postura muy amigable que tenía el expresidente Trump con Vladimir Putin. Bueno, ahora te decía, Biden está contra la espada y la Así es. pared. No puede permitir que se reduzca la ayuda de Estados Unidos porque eso le daría una enorme victoria propagandística y real a Rusia. A Rusia, Si claro. Ucrania no recibe ayuda militar, Estados Unidos no puede seguir resistiendo el avance, la invasión rusa. Y ¿Y por cuál el es? otro lado, Sí. Ivonne, Biden está siendo presionado por su partido, el Partido Demócrata, y por las organizaciones de derechos humanos para que no ceda ante el Congreso, ante los republicanos en el Congreso, y no endurezca la política hacia los migrantes, específicamente hacia los que piden asilo político. Entonces, mi análisis de todo esto es Ujú. que ante estas dos presiones, por un lado de los republicanos, por otro lado de su propio partido, yo creo, Ivonne, que el presidente Biden va a terminar endureciendo su política migratoria para satisfacer a los republicanos y conseguir la ayuda del Congreso para Ucrania y Israel, aunque la mayor parte de ayuda que cuestionan o que condicionan a los republicanos es a Ucrania. Y yo creo que en la reunión de hoy le van a pedir a México que acepte los solicitantes de asilo, que se queden en México hasta tanto se resuelvan sus trámites de asilo en Estados Unidos. O sea que entre una presión y la otra, yo creo que Biden, apremiado por razones electorales, porque el tema migratorio lo está afectando, va a optar por endurecer su política migratoria y por pedirle a México, al gobierno de México, que lo ayude a frenar esta inmigración en la frontera.
Andrés Oppenheimer, ¿qué margen de maniobra tiene el gobierno de México frente a esta petición posible? El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido también duro frente a Estados Unidos, la Casa Blanca. Es otra variable para Biden. Bueno, yo diría que, y en eso el presidente López Obrador no es muy original porque lo han hecho muchos otros presidentes mexicanos, hablar duro y por abajito de la mesa hacer el trabajo sucio. O sea, si vemos lo que ha ocurrido hasta ahora, México ha cooperado, el presidente López Obrador, el gobierno López Obrador ha hablado duro, como tú dices, pero un poco para la tribuna, Ok. para, digamos, para su público, para México, pero calladito han desplegado fuerzas, eh, la fuerza pública para frenar las caravanas de migrantes y han tomado varias otras medidas para ayudar a Estados Unidos a frenar esta ola migratoria. Y yo creo que lo mismo va a pasar ahora. Declaración fuerte y por abajito de la mesa, ayuda, cooperación. ¿Y eso qué va Cosa a que, implicar? y eso va a implicar que muchos de los solicitantes de asilo, en lugar de entrar a Estados Unidos y tramitar sus solicitudes de asilo dentro de Estados Unidos no los deja entrar, los devuelva una vez arrestados en la frontera y México tenga que permitir que se queden en México hasta tanto se resuelvan sus solicitudes de asilo, y eso quizás va hasta frenar un poco el flujo migratorio, porque si tú eres un solicitante de asilo de Nicaragua, o de Cuba, o de Venezuela o de cualquier otro país, te haces todo el camino hacia México para cruzar a Estados Unidos y ahora te enteras que te van a devolver a México y tú quieres ir a Estados Unidos, bueno, quizás ni siquiera te tomes la molestia Muchas gracias, Andrés de hacer todo ese Oppenheimer, viaje. por estar con nosotros esta mañana. Muchas Pausita y gracias, vuelvo. Ivonne, siempre. Un abrazo.